Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Me pidió que fuera al dormitorio y le encontré vistiéndose. «Creo que tengo que ir al hospital», dijo. Me sorprendió tanto que me entró la risa. Ya habíamos pasado por algo similar antes, después de un par de viajes a urgencias con posibles síntomas de apendicitis. En ambos casos cesó el dolor, pero esta vez no. Dejé a Bert en casa de unos vecinos con la promesa de que volvería en un par de horas, pero al poco tiempo les envié un mensaje preguntando si no les importaba que se quedase a dormir. H estaba sentado en una silla de plástico en la sala de espera, sosteniendo una cánula y con un aspecto espantoso. Era sábado por la noche. Aquello estaba lleno de jugadores de rugby admirándose los dedos rotos, borrachos con el rostro lacerado y ancianos encorvados en sillas de ruedas, cuyos cuidadores se negaban a devolverles a la residencia. Para cuando dejé a H, ya eran pasadas las 12 y todavía no le habían subido a planta. Me fui a casa y no dormí. Al volver a la mañana siguiente, me encontré con que la cosa había empeorado. H estaba atontado y ardiendo de fiebre. Decía que el dolor había aumentado durante la noche y que en el peor momento las enfermeras estaban cambiando de turno, así que no había nadie para darle la medicación que le permitiera aguantarlo. Y entonces le estalló el apéndice. Él lo notó. Gritó de dolor. Pero lo único que consiguió fue que una enfermera de sala le regañara por decir groserías y armar un escándalo. El hombre que estaba en la cama de al lado tuvo que levantarse para pedir que le atendieran. A través de la cortina nos dijo: «Pobre, en menudo estado le dejaron». Seguíamos sin saber nada de la operación. H estaba asustado. Después de aquello, yo también lo estaba. Tenía la sensación de que había ocurrido algo peligroso y terrible mientras yo desatendía mi puesto. Y la cosa no había terminado. Las enfermeras y los médicos parecían deambular sin prisa alguna, como si un hombre tuviera que relajarse y dejar que sus órganos se rompieran sin soltar un solo quejido. De pronto, me invadió una furiosa sensación de que podía perderle. H necesitaba a alguien junto a su cama para defenderle, y eso fue lo que hice. Me planté allí, ignorando las horas de visita. Y cuando el dolor se hacía insoportable, perseguí a la enfermera de sala hasta que vino a atenderle. Suele darme vergüenza hasta pedir mi propia pizza, pero aquello fue distinto. Era yo contra ellos, el sufrimiento de mi marido contra su rígido horario. No me vencerían. Me fui a las 9 de la noche y estuve llamando cada hora hasta saber que H había entrado en el quirófano. Me daba igual ser pesada. Luego me quedé despierta hasta que salió y me dijeron que estaba estable. Después, tampoco pude dormir. En momentos como ese, dormir es como caer. Te hundes en una lujosa negrura para volver a despertar de golpe, mirando a la oscuridad como si fueras a descubrir algo en la noche granulosa. Y lo único que encontré fueron mis propios miedos. La insoportable realidad del dolor de mi marido y el pavor de quedarme sola y sobrevivir a su ausencia. Solicité un permiso laboral por motivos personales y durante toda la semana seguí con la rutina de dejar y recoger al niño del colegio. Estuve presente cuando el cirujano explicó la gravedad de la infección con algo rayano al asombro. También presencié con inquietud cómo la fiebre no bajaba y los niveles de oxígeno se negaban a volver a la normalidad. Le ayudaba a caminar lentamente por la planta y luego me quedaba mirándole mientras se quedaba dormido, a veces a media frase. Le cambiaba de ropa y le llevaba pequeñas cantidades de comida. Intentaba calmar el miedo de Bert al ver a su padre enchufado a tantos cables, tubos y máquinas que no dejaban de pitar. En medio de la catástrofe, se abrían algunos claros. Esas horas conduciendo de casa al hospital y del hospital a casa, cuando estaba sentada junto a H mientras dormía, o esperando en la cafetería mientras hacían las rondas en planta. Mis días eran tensos y perezosos a la vez. Siempre tenía que estar en algún sitio, despierta y alerta, pero al mismo tiempo era inútil, una intrusa. Pasaba mucho tiempo mirando a mi alrededor, preguntándome qué hacer, con la cabeza dando vueltas, tratando de clasificar aquellas nuevas experiencias, darles contexto. Y en esos claros, de repente parecía inevitable que aquello ocurriera. Un huracán extraño e incontenible estaba arrasando mi vida, y aquello solo era parte de su estela. Apenas una semana antes